Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos seguidores de este pequeño y humilde podcast aquí en YouTube y también, por supuesto, en iVoox. Hay personas a las que sigo desde hace muchísimos años y a veces es más fácil contactar con ellos, hace a algunas personas es más difícil, pero desde luego en el campo de la parapsicología, como bien saben ustedes, que es uno de los que más me gusta y me apasiona a mí, para mí solo hay un referente actualmente que es don Santiago Vázquez. ¿Qué tal, don Santiago? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes y un placer. Muchísimas gracias por la invitación y también, si me permites, te voy a tutear, si me permites, Y tanto, por Eh, supuesto. y agradecerte las palabras tan amables que has tenido para mí respecto a mi carrera profesional, mi trabajo durante tantos años y como te digo, un placer estar aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias, don Santiago. Eh, yo le tengo que preguntar lo primero porque creo yo, me consta, me parece que usted, al igual que yo, es creyente y la Sí. parapsicología no está reñida con el hecho de ser creyente o no ser creyente. Pero para mí la pregunta principal respecto a si uno es creyente o no es creyente es qué es o quién es Dios y cómo influye en el campo de la parapsicología. Usted, desde su perspectiva y grandísima experiencia, ¿qué me podría decir respecto a esto? Enorme pregunta, enorme pregunta. Y vital, además, porque ya sabemos que Ortega Gasset, decía que la filosofía le levanta las faldas a la teología. Y es verdad, y es verdad. Es decir, que a través de la filosofía se llega a la teología y a conclusiones teológicas, pero no solamente de la filosofía a solas, sino también la filosofía, que como toda ciencia tiene su filosofía, incluso hay filosofía, para el que no lo sepa, hay filosofía de la filosofía, ¿eh? Filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía de la historia, y así podríamos poner todos los ejemplos. La parapsicología tiene una filosofía, que es lo que en lo que se afanaba principalmente el que fue mi maestro durante 17 años, don Germán de Argomos y Valdés, el introductor en España de la parapsicología. Por tanto, Dios y los fenómenos paranormales, Dios y la parapsicología. Es evidente que hay unas causas que son paranormales, descartado el fraude, las causas naturales, todas las causas habidas y por haber. Cuando verdaderamente nos encontramos ante una fenomenología paranormal, la que sea, esas causas que no podemos dar el salto lógico y decir que son espíritus, aunque es una de las probabilidades más plausibles, pero cuando nos encontramos ante esas causas paranormales, nos percatamos, los estudiosos de la parapsicología, modernos, contemporáneos y de mucho tiempo atrás, que son causas inteligentes, son causas que actúan inteligentemente, que por ejemplo, por poner un ejemplo, en el ámbito de la parafonía o de las psicofonías, se puede establecer un diálogo con ellas, con esas voces, con esas causas, y responden inteligentemente a la pregunta que se les ha formulado. Y por otra parte, también, también en ocasiones, aunque mienten muchísimo, como en el campo de la Ouija, en el ámbito de la Ouija y otros fenómenos, hay que tener
precaución extrema. Yo no recomiendo hacer la Ouija, siempre lo digo, es muy peligroso, no es ningún juego, se vende como tal, pero no lo es. Se miente muchísimo. Es decir, don Germán decía que, y es verdad porque lo comparto, que el mundo paranormal en muchos aspectos es un mundo gris, es un mundo eh, triste en muchas ocasiones. No en todo, repito, pero enlazándolo ahora con otro gran investigador, también fallecido hace unos años, a quien tuve la ocasión de conocer personalmente y de entrevistarle en la radio, el profesor don Sinesio Darnell Huerta. Él hablaba, él hablaba en sus investigaciones, en su laboratorio, que lo tenía en su casa, un gran laboratorio, muy bien equipado. Él hablaba de lo que él denominó la zona del olvido. La zona del olvido, que yo llamo también la zona gris, es cuando él se encontraba en diferentes frecuencias a través de Transradio, cuando él se encontraba, y no solamente Transradio, cuando se encontraba con parafonías o psicofonías cuyos contenidos, por citar algunos ejemplos, decían voces parafónicas. ¿Dónde estoy? Que alguien me ayude. Estoy perdido. Y podría continuar con contenidos realmente espeluznantes. Esa es la zona del olvido. ¿Es el purgatorio? ¿Son almas errantes? Eso, si quieres, pues podemos hablar un poco más adelante de ello. Pero desde luego, ya para terminar la respuesta, si hay una fenomenología paranormal, si las causas que los provocan los fenómenos, que provocan los fenómenos son inteligentes, si hay, por ejemplo, en el ámbito de las apariciones de fantasmas y espectros que luego son identificados como seres que han tenido una existencia terrenal, es decir, difuntos, y tantos fenómenos, la fotografía paranormal, los llamados extras, haces una fotografía, hay muy pocas y hay mucho fraude, pero hoy en día con los programas de análisis de imagen a un especialista es muy difícil, por no decir imposible, colarle una fotografía manipulada. Pues bien, pero ese fenómeno existe, los extras, y aparece en una foto de familia, por ejemplo, como conozco algunos casos, aparece la formación, bien no habitualmente con una corporeidad como los que están vivos, vamos a decirlo así. Yo pienso que los que están más vivos son ellos que nosotros, lo que yo llamo realidad invertida. Nosotros estamos constreñidos, estamos atados, estamos, como decía Platón, que es de Sócrates en realidad su maestro, que no dejó nada escrito, el cuerpo, la cárcel del alma. Y es verdad. Por tanto, si los espíritus existen, yo pienso que sí. Los vivos son ellos. Entonces, cuando uno encarna en un cuerpo material, se produce una muerte espiritual porque toma corporeidad. Entonces la realidad está invertida. Ellos son los vivos y nosotros somos los mal llamados muertos. ¿Y quién ha creado todo eso? Me preguntabas por Dios y la relación entre parapsicología, fenómenos paranormales y Dios. Pues ¿quién ha creado el alma? ¿Quién ha creado esas dimensiones, por no meternos, por ejemplo, en tantísimos fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, de lo cual o sobre lo cual se puede debatir mucho? Eh, ¿Quién ha creado todo? Primero la creación, el universo, hasta los propios científicos, premios Nobel, que se debe decir siempre, claro, Nobel, porque en sueco la palabra en esdrújula es Nobel, no Nobel, premio, se dice premio Nobel. No, lo correcto es decir premio Nobel. Es que ha habido hombres
en la antigua metapsíquica, premios Nobel y actualmente científicos de primera fila que afortunadamente se interesan por la fenomenología paranormal. Y estos hombres, por cálculo de probabilidades, cuando han constatado la fenomenología paranormal, te dicen, es que es imposible. Incluso la NASA que puso en marcha, bueno, primero el proyecto OZMA, después el proyecto SETI-1, el proyecto SETI-2, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que invirtieron muchos millones de dólares en esos programas. Es decir, no podemos estar solos en la inmensidad, que no infinitud del universo, porque se sigue expandiendo continuamente. Es una verdad, un axioma científico, en definitiva. Por tanto, ¿quién ha creado todo eso? ¿Quién ha creado, como digo, las almas, toda la fenomenología que hay, la trascendencia del ser humano? Pues tiene que haber, como en todo cuadro, tiene que haber un pintor que lo haya hecho. Y ese pintor, ese creador, le llamamos Dios, que es la causa suprema, que es el ser supremo, que no entiende de religiones, esta es mi opinión, que no se me moleste nadie. Dios no entiende de religiones, Dios lo que mira es el corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, en definitiva, cómo somos interiormente y cómo obramos también. Por tanto, la relación, Arthur, para terminar, entre parapsicología y teología, en este caso Dios, es directísima. Es directísima. ¿Cuántas vidas, y ahora me preguntas lo que quieras, cuántas vidas de santos, hagiografías hay donde un santo como exponente principal, el Padre Pío, al que yo bauticé como el gran coloso de los fenómenos paranormales? Pero es que hay más. Es que hay santos y santas que en sus vidas han experimentado muchísimos fenómenos paranormales. Y por eso la Iglesia ha tenido y tiene en su Universidad Lateranense de Roma una cátedra de parapsicología dedicada al estudio de los fenómenos paranormales. ¿Cuántos jesuitas han investigado, que son los intelectuales de la Iglesia, se han interesado por la investigación rigurosa y concienzuda de los fenómenos paranormales? Y son sacerdotes jesuitas, muchísimos, muchísimos. El padre Leo Smith, el padre François Brion, en España el padre José María Pilón y otros muchos que no quiero citar ya para no extender más, Arthur, mi respuesta. Don Santiago, desde luego no deja usted de sorprenderme. Y yo ahora quiero entrar volveremos luego a la parapsicología, a esa parapsicología y a estos fenómenos que hay, que algunos de ellos son sin duda alguna aterradores, pero le quería preguntar por algo que a mí me encanta, me fascina y que es uno de los campos donde yo investigo más, la Sí, ufología. Si unimos la dos ufología. palabras, si unimos dos palabras que usted conoce muy bien, parapsicología y ufología, nos sale esa palabra que usted conoce muy bien, que es paraufología. Mm, Hoy en día la paraufología es algo que ya está más que aceptado, esa relación entre los fenómenos ovni y los fenómenos paraufológicos. Según usted, ¿en qué estado estaríamos hoy en día de la paraufología? ¿La podríamos descartar? ¿Continúa vigente? no, 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 no. Descartar en absoluto. Sintetizando, para no hacer largas las respuestas. El fenómeno ovni es una realidad. Eso no lo puede negar nadie. Lo ha reconocido la NASA, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, la CIA con la famosa desclasificación de expedientes hace muy pocos años, y otros gobiernos y países. Lo han reconocido. En España se desclasificaron en 1992 63 expedientes, si no me falla la memoria, o 62, de avistamientos ovni, eso sí, omitiendo o tachando lo que ellos dicen que puede afectar a la seguridad del Estado.
como en este caso en España, de 1992, y que cualquiera puede ver en la biblioteca del Ministerio del Ejército del Aire en Madrid, en Moncloa. Cualquier persona puede ir, o al menos hasta hace algún tiempo se podía ir para ver esos expedientes y tenerlos delante. El fenómeno OVNI es una realidad. Ahora bien, ¿qué es el fenómeno OVNI? Ahí ya podemos entrar en especulaciones. Para unos son seres de otros mundos, que la gran pregunta es que solamente este punto, Artur, es como siempre digo, cada tema es una parte importantísima del programa o un programa entero, porque la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nosotros, se encuentra a 32 millones de años luz. Es decir, que para llegar a Andrómeda tendríamos que estar durante 32 millones de años viajando a 300.000 kilómetros por segundo de forma constante. Pero es que la estrella más cercana, que es Alfa de Centauro, se encuentra a prácticamente 4 años luz de la Tierra. Es un tiro de piedra en astronomía, pero tenemos que estar durante 4 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Impensable. Luego, si vienen de otros mundos, tienen que venir de otra forma. Agujeros de gusano, puertas dimensionales, teletransportación. Tiene que ser de otra manera. Me preguntas que cómo estamos. Pues te respondo muy sinceramente, como siempre hago. Estamos en pañales, totalmente en pañales. Es decir, claro que hay una relación entre la parapsicología y la ufología, porque ahí entramos, no sé si quieres entrar en ello, ahí entramos en el fenómeno del contactismo, de los contactados, por ejemplo, que reciben, yo conocí, entre otros, se esté de acuerdo o no, yo fui muy crítico con ellos, coincidí en Radio Intercontinental en 1993 en varias tertulias, varias noches, fui muy crítico, quizás demasiado crítico con ellos, pero tanto el grupo Azlan como otros contactados, Sixto Paz, tantos hombres e incluso mujeres también, por supuesto, que dicen ser contactados con seres extraterrestres, eso no se puede desdeñar, no se puede rechazar, porque las filmaciones están ahí, muchísimas, las fotografías están ahí, y una cámara de vídeo o una cámara fotográfica o un móvil no alucina, no son alucinaciones. ¿eh? Ahora, ya para terminar, te digo que también luego tenemos, hablando de parapsicología relacionada con el fenómeno OVNI, yo tengo algún testimonio, recuerdo ahora mismo uno, de una persona, un chico, pues aproximadamente de mi edad, que tuvo una visita nocturna, los llamados visitantes de dormitorio, que es un tema interesantísimo, donde se han presentado que no hay que confundir con la parálisis de sueño trascendental, porque yo la divido en la psicológica, que responde a una alucinación hipnagógica o hinopómpica, según sea el estado de la persona, si se está durmiendo o despertando, pero yo hablo precisamente de esa parálisis del sueño donde se han presentado humanoides, sencillamente, en la habitación de la persona. Y a raíz de eso la persona empieza a recibir mensajes telepáticos, hay que descartar que la persona pueda estar trastornada mentalmente, esto hay que ser muy riguroso y concienzudo, pero después de una investigación hay casos en los que la persona no tiene ninguna patología mental y sin embargo hay una fenomenología y dice vamos a tal monte a tal hora porque van a aparecer los ovnis y aparecen. Es que eso me ha ocurrido a mí con grupos de investigación. Luego el tema, desde luego, es apasionante
cierto la parafología, y desde luego hay que prestarle mucha atención y hay que decir que no se le presta toda la atención que merece, Arthur. Maestro, ayer mismo, maestro, estuve entrevistando a Sixto Paz, que es un buen amigo y ha estado en el Congreso Sapiens en Andorra y recientemente ha estado en España y de hecho el 5 de octubre volverá a Andorra para estar nuevamente en el Congreso. Y justamente él me explicaba, ¿no? Yo le preguntaba qué se siente cuando uno es contactado. Dice, al principio no te lo puedes creer, ¿no? Por lo tanto, ¿quién somos nosotros para poner en tela de juicio esos testimonios que desde luego hacen que además la persona se exponga de forma completamente pública? Sí, Eh, Don sí, sí, Santiago, vamos a sí. ver, un tema de la parapsicología también, que también está relacionado con la teología, puesto que genera muchísimos efectos paranormales y parapsicológicos, las posesiones demoníacas, que yo en muchas ocasiones Oh. las entrelazo también con esas extrañas abducciones, apariciones de seres de dormitorio, etcétera, etcétera. ¿Existe el demonio? ¿El demonio realmente ataca y posee las personas, generando estos episodios paranormales y que también, en cierta medida, son parapsicológicos? Teológicamente sí. Es decir, si me preguntas desde la teología, ya sabes que la respuesta es afirmativa. Es un dogma de fe la Iglesia Católica. Yo no estoy adscrito ni profeso ninguna religión, ni doctrina, siempre lo digo. Voy por libre, quiero ser libre como un pájaro. Siempre lo he sido. Me he encontrado con todo tipo de personas, de grupos, e incluso de sectas, que me han querido captar. Lo han llevado claro y lo llevan claro. Pero lo que sí te puedo decir respecto a la pregunta bueno, a la pregunta o al enfoque que me has hecho sobre el tema, es que la parapsicología abre muchas puertas y la demonología está dentro de la teología. Es decir, aun estando dentro de la teología, entra en escena la parapsicología. Entonces, si a mí me preguntas si existe el demonio entendido como tal, como Como ángel un ser, claro, como caído, un ser. como un ser espiritual, no como un abstracto, el mal, no como un abstracto. No, no, un ser espiritual, angélico, que se rebeló contra Dios, es lo que explica la teología y las visiones, por ejemplo, de Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, o las visiones de Sor María Agreda de Jesús, la llamada por Javier Sierra la Dama Azul en ese libro tan interesante que tenía fenómenos de bilocación, que ya apareció en América y que cuando fueron los, entre comillas, conquistadores, ya conocían el Evangelio de Jesucristo porque describieron a Sor María. Bueno, verdaderamente es apasionante. Ahora, yo te voy a decir, yo soy profesor libre de demonología, llevo 20 años aproximadamente, un poquito más, estudiando demonología, he impartido cursos y he dedicado no pocos programas y entrevistas a este tema. Si me preguntas mi opinión, te diré que no lo tengo tan claro. Mi opinión personal. Ahora, ahora bien, hay auténticas posesiones, pero la pregunta es, ¿quién posee o qué posee o qué causa paranormal? Porque es paranormal. Cuando se ha descartado, como en todo en parapsicología, trastorno mental, neurológico, fraude, psiquiátrico,
cuando se ha descartado todo eso y hay signos o fenómenos concomitantes o paralelos, como aversión a los sagrados, xenoglosia, sansonismo o titanismo o fuerza sobrehumana, clarividencia o paragnosis, el conocimiento de cosas ocultas del pasado, del presente, del futuro, del exorcista o de alguno de los presentes, cuando la persona entra en trance diabólico y emerge esa personalidad, digo diabólico cogiéndolo con pinzas, en un trance con los ojos en blanco, sale una voz gutural, cavernosa, espantosa, dependiendo de los casos es una voz diferente. La pregunta es esa, ¿quién posee? Porque incluso exorcistas como el Padre Amor, el Padre Cándido Amantini, en España el Padre José Antonio Fortea y otros han dicho que se han encontrado en exorcismos con difuntos que han poseído el cuerpo de una persona. Es decir, que un difunto, y esto por ejemplo la doctrina espírita y también la teosofía lo contemplan. Es decir, que un difunto puede, con permiso de Dios, porque nada ocurre sin permiso de la causa suprema, por la razón que sea, que nos llevaría muy lejos, puede poseer el cuerpo de una persona, pero también, y no es descabellado decirlo, porque hay casos, un porcentaje muy pequeño, pero los hay, entidades que nunca han sido humanas y que nunca lo serán, como decía Sinesio Darnell en el ámbito de la parafonía. Entonces, esto se da también en los exorcismos. Pero ¿quién eres? Y en algunos casos también está presente el tema de los extraterrestres. Es decir, seres de otros mundos que pueden tener. Ahí tenemos la tipología de Hynek, que, bueno, es abundantísima en cuanto a descripción de los testigos que han visto a extraterrestres de muy diferentes formas, sí antropomorfos, pero a veces unas descripciones que no nos caben casi en la cabeza, ¿no? Esto lo conocerán los aficionados a la ufología. Bueno, pues deben tener alma también. Quiero decir, Dios no va a crear seres en otros mundos que no tengan un destino trascendente. No tiene sentido. Va contra la lógica. Puede meterse, como ocurre con la Ouija. Yo tengo experiencia en este terreno en varias ocasiones, pero un solo caso, pero que hicimos varias sesiones cuando cometíamos hace muchísimos años esa locura de hacer la Ouija y apareció un ser que se identificó como de un planeta llamado Buax y que el extraterrestre decía llamarse Buer y nos, oye, Arthur, y me dirijo de usted a toda la audiencia, eh, esa causa que se manifestó ahí, que decía que era un extraterrestre, está grabado en cinta, la sesión está grabada en cinta, hice un programa en iVoox, está creo que en YouTube, el expediente Boer, que es como él se identificaba, y lo más interesante del caso es que hizo, y te hablo del año 1990, junio del 90, hizo unas precogniciones a través de la Ouija que pasados muchos años se han cumplido. Se han cumplido. ¿Esto garantiza que sea un extraterrestre? No, no, no lo garantiza, no podemos asegurarlo, pero tampoco negarlo, Arthur, tampoco negarlo. Hombre, en cierta manera, don Santiago, por ahí usted también habría sido un contactado, ¿no? Para transmitirle un mensaje y ahora me viene a la cabeza el libro de Eduardo Pons Prades, Mensaje de otros mundos. Yo pude entrevistar a su editor que quedó perplejo cuando Pons Prades sube a su despacho, le dice que tiene que publicar este libro, él se va al despacho del señor Lara, de Planeta, y se queda más Ujú. perplejo cuando Lara le dice que tire para adelante y que lo publique, ¿no? En cierta Sí, manera, usted sería también una especie de
entrecomillando, contactado también en esa experiencia que mantuvo. Bueno, es que ese verano del 90, que ha sido uno de los veranos más maravillosos de mi vida, sucedieron muchas cosas. Hablo dentro del ámbito principalmente ufológico y paranormal. Estas sesiones se celebraron o se realizaron en Madrid, capital, pero luego vinimos a la sierra. Mi gran amigo del alma Enrique Muro, mi hermano Fernando, ambos fallecidos con la misma edad, y vinimos a la sierra, y ese verano estábamos como sincronizados. Esto no lo he contado nunca, pero lo he contado ahora. Y dices, bueno, eras un contactado de alguna manera. No lo sé, pero lo cierto es que tanto Enrique como Fernando como yo decíamos, oye, me ha llegado un mensaje telepático. El que haya recibido mensajes telepáticos sabe de lo que estoy hablando, que no sé de dónde viene, pero que me dice, y saltaba Enrique, que subamos esta noche al monte de siempre a la 1 de la madrugada. Oye, pues subíamos, y con más personas, amigos y amigas, que venían con nosotros en varios coches, a la cima de un monte, atravesando caminos, en fin, caminos imagínate cómo eran, de tierra, de piedras, y llegábamos a una explanada que nos habían dicho, yo te cuento mi experiencia personal en este terreno, y aparecían luces que no eran ni aviones. Hay alguna filmación que Fernando tiene, que dejó en su archivo y que él grababa con la cámara, luces que cambiaban de colores, en definitiva. Ujú. Yo no sé lo que era eso. Lo que sí sé es que recibíamos mensajes telepáticos. Ahora, ¿eran extraterrestres o era otro tipo de causa paranormal que nos estaba intentando engañar? Yo no lo sé, pero lo cierto es que aparecían y lo podíamos ver todos. Y eso ocurrió varias veces. Así que esa es mi experiencia. Yo personalmente no me considero un contactado. Un contactado he citado, pues, por ejemplo, a Sixto Paz, y ha habido otros. Un contactado es otra cosa, pero nosotros sí tuvimos esa experiencia, y yo aquí, y no solamente aquí, he visto en los cielos, voy a decirlo así, cosas, y no una vez, ni dos, ni cinco. En toda mi vida he visto cosas muy extrañas que no tienen ninguna explicación, y que eh, han sido apariciones en el cielo de luces, de objetos. Ahí está la alerta OVNI que hicimos en Milenio 3 en la cadena SER en junio del año, creo que fue el 9 de junio del año 2012. A mí me mandó Iker de corresponsal al pantano de la Jarosa, aquí, muy cerca de donde vivo, y allí había unas 300 personas. Bueno, es que yo entraba continuamente porque es que aparecieron esas luces, incluso volando o viajando, desplazándose en escuadrón o formando un triángulo, y yo pedía paso, llamaba al teléfono de los compañeros para que me dieran paso, y los que escucharon la alerta OVNI recordarán la emoción que se vivía, la cantidad de personas que había allí en el pantano de la Jarosa, unas 300, y que pudieron ver todo lo que yo iba narrando, lo pudieron también ver ellas. Luego, don Santiago, le tengo que decir que en aquella época yo no soy un fan de Cuarto Milenio, porque lo tengo que decir así de claro. A mí me gusta explicar las cosas claras, pero sí que era un fan de Milenio 3. Ujú. Ustedes eran el Dream Team del misterio. Permítame que se lo diga, don Santiago. Eran Muchas el Dream gracias. Team del misterio. El Dream Team del misterio. Yo los escuchaba, bueno, todas las madrugadas.
porque antes el programa se hacía en 2 noches, 1 hora y media Sí, sí. cada de esto. Bueno, depende de la etapa, pero sí se hacía Sí, viernes y sábado, sí. primero sí y luego solo fue las 3 horas seguidas, ¿no? Pero desde Mm. luego le tengo que decir que era tremendo, ¿eh? Milenio 3 fue un programón de misterio, con una maestría, unos colaboradores realmente impresionantes. Lo fue, lo Don fue, lo Santiago, fue. le quería preguntar Sí, sobre la paraufología. La paraufología es una especie de árbol que tiene muchas ramas. ¿Cuál de las ramas que emerge de la paraufología es la que a usted más le gusta? pues la que más me interesa es precisamente la que atañe o concierne a la fenomenología paranormal. Esa es la respuesta. Es decir, la ufología, ya creo que ha quedado muy claro que el fenómeno ovni es una realidad. Ir más allá es, es especular. Tenemos testimonios, por ejemplo, de abducidos, de personas que han sido abducidas, testimonios muy interesantes. Claro, los ufólogos, yo no soy ufólogo, ni especialista o especializado en ufología, siempre me ha interesado. He tenido experiencias, como he dicho, Ujú. de ver cosas muy extrañas en muchas ocasiones en los cielos. Eso no es un avión, eso no es la Estación Espacial Internacional, eso no es un globo sonda, eso no es un helicóptero, eso es lo que es y es un objeto volante no identificado. Si me pregunta o me preguntas qué rama de la paraufología me interesa más, te respondo que aquella que enlaza o ensambla o se une a lo paranormal, a lo puramente paranormal. Por ejemplo, fenómenos, por citarte algunos, fenómenos como la telepatía, cuando realmente es telepatía formal, cuando la persona tiene o recibe esos contenidos telepáticos y otros fenómenos, incluso cuando, por ejemplo, bueno, la hipnosis no es un fenómeno paranormal, como todos sabemos, pero a través de hipnosis se pueden saber muchas cosas. Cuando el hipnólogo es un hipnólogo o un hipnoterapeuta en condiciones, cuando es un profesional, como lo era, por ejemplo, el gran Joaquín Grau, a través de la hipnosis regresiva, no a otras vidas, en este caso como Brian Weiss u otros autores, no, a la presente vida. Y bueno, pues ahí nos encontramos con vivencias de personas que no son conscientes de haberlas vivido y que perciben flashes, visiones muy fugaces y deciden ponerse, conozco casos, y conocemos casos también, eh, decide ponerse en manos de un hipnoterapeuta y a través de ahí emergen unas vivencias que podemos decir, porque es lo que dicen ellos. Yo hablo por lo que dicen ellos y ellas, eh, les han borrado de su consciente esas vivencias, pero aquella noche que yo me fui al campo y que no recuerdo más, y a través de hipnosis emerge la vivencia, incluso, bueno, la aparición de un ovni, el haber sido abducido, el haber visto a seres o humanoides o extraterrestres en su interior y todas las vivencias que se pueden imaginar. Es que eso es una realidad. Yo recuerdo al profesor que le he citado antes, que era un grandísimo interesado en la hipnosis.
porque ya su bisabuelo, don Diego de Argumosa y Obregón, practicaba la narcohipnosis en 1835 en la Universidad Central de Madrid. Entonces, él aprendió hipnosis y también daba cursos de hipnosis. Y es un fenómeno es un fenómeno, a ver, él me decía, bueno, hay que utilizarlo principalmente para terapia. Hay psicólogos que lo utilizan como un método terapéutico, no hay que jugar con él, hay que tener mucho cuidado, pero él me enseñó él me enseñó y en mi círculo íntimo siempre, no a personas ajenas, en mi círculo íntimo me decían, hazme una regresión. Pues he tenido experiencias. Lo dejé hace mucho tiempo, pues posiblemente en 2005 aproximadamente. Pero sí. Conozco el campo de la hipnosis y por citar alguno de lo que me has preguntado, es muy revelador y bueno, habrá opiniones para todos los gustos porque unos dirán que se lo está imaginando, que es una fabulación y otros dirán que es una vivencia personal, real de la persona que ha tenido, que está en su inconsciente, pero que conscientemente no recuerda. Bueno, yo lo tengo que decir, don Santiago, que puedo decir que cuento entre mis amistades con Sol Blanco Soler, que es una gran investigadora que usted conoce muy bien, Un forma abrazo para ella desde aquí. pues se lo mandamos mutuamente. Y ella, bueno, es una de las personas que estuvo en el Congreso Sapiens hace muchos, muchos años ya, creo que fue en 2012, si no recuerdo mal. Y a mí en más de una ocasión me ha explicado que ha estado en lugares donde han salido disparados objetos. Objetos Ujú, han salido disparados, ¿no? ¿Quién provoca ujú. esos fenómenos? El propio perceptor es capaz de generar No. esos episodios que son violentos. Otras entidades, fuerzas malignas, ¿qué me puede decir usted al respecto? Bueno, depende del escenario, depende de la actividad, depende de los objetos, depende de la violencia. Vamos a imaginar un escenario en el cual Sí. ha fallecido una persona, es un escenario Ujú, real, que me contó Sol Blanco, ha fallecido una persona y en la casa empiezan de repente a salir crucifijos volando, a moverse las cosas de sitio, a oírse el crepitar incluso del suelo de madera, eh, en fin, y a notar las personas que vivían en esa vivienda eh, extrañas presencias. ¿Quién provoca todo esto? ujú. Hay que distinguir, lo dije ayer en una entrevista, Ujú, hay que distinguir, y es muy importante, hay que distinguir entre un poltergeist, un conjunto de fenómenos que ujú. constituyen el poltergeist, luego la casa encantada o lugar encantado y, en tercer lugar, un caso de infestación. Son diferentes fenómenos, no es lo mismo. En el caso del poltergeist, me has hablado de crucifijos que vuelan o que salen despedidos. Eso seguramente lo sabes, lo he vivido yo en 3 ocasiones, ver un crucifijo de San Benito de 21 centímetros, grande, salir despedido de una estantería a la pared opuesta con una violencia extraordinaria, una violencia eh, con muchísima agresividad, muy fuerte, muy fuerte. Claro, cuando se habla de crucifijos, de objetos sagrados, por ejemplo, escuchaba anoche un testimonio, entre otros muchos fenómenos, que la causa paranormal apagaba las velas, velas bendecidas. Por otra parte, todo lo que fuera sagrado, como un icono de la Virgen María, de un santo, de Jesús,
también eran tirados de la pared, eh, iba a decir se caían, no, eran tirados con violencia o proyectados desde la pared, eh, igual que el crucifijo que he contado por 3 veces con testigos, Vi, con vi, vi el testigos. programa que dedicó a ello, don Sí, Santiago. sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí lo que nos encontramos es que depende en qué esfera. Ahí con lo que nos encontramos es con un fenómeno por parte de la causa paranormal de aversión hacia lo sagrado, de lo que se denomina fobia religiosa. Eh, no porque la religión católica sea la auténtica o no, no, es que independientemente será también en otras religiones, no solamente en la católica o incluso en el cristianismo o en el protestantismo, no, es que lo que caracteriza para mí, siempre lo he dicho, para mí lo que en el criterio de discernimiento, cuando una persona, yo no soy exorcista, pero cuando una persona te dice, creo que estoy poseída, hay una serie de preguntas, pero una de las preguntas y de observación también es preguntar y saber si la persona padece o sufre de aversión hacia lo sagrado. Y es algo que no puede evitar. Yo lo he presenciado, recuerdo el caso de bueno, ya de una mujer, tenía 42 años, por aquel entonces ella y bueno, ante la vista de un crucifijo, es que como en las películas, o sea, se transformaba, apartaba la mirada, daba un grito y no podía mirarlo, no podía. Eso lo he visto yo y otros casos. Entonces, claro, depende en qué contextos. Me preguntas que quién produce esos fenómenos. Pues pueden ser, depende del contexto, pueden ser fallecidos en una casa encantada o lugar encantado, puede ser un fallecido. En el caso de una infestación diabólica, desde un punto de vista teológico, demonios, porque los fenómenos son malignos de naturaleza y origen maligno, vamos a decir maligno para no prejuzgar, para no decir demonio, pero desde luego no son causas benéficas, son causas maléficas y muy maléficas, muy malignas y que les caracteriza esto, la aversión hacia todo lo que sea sagrado. ¿eh? No lo pueden ni ver, no lo pueden ni ver. Ahí tenemos, por ejemplo, que lo cité ayer en esa entrevista, el caso de la muy conocido, dediqué un programa a ello, el poltergeist, que se llamó poltergeist. Bueno, para mí era otra cosa, el poltergeist de la calle Embajadores en Madrid. Ujú. Pues se daban entre fenómenos de agresividad y otro tipo de fenómenos, se daba el fenómeno de la aversión hacia lo sagrado. La causa paranormal provocó, por ejemplo, por poner un ejemplo, o dos ejemplos en 10 segundos, provocó un fenómeno llamado en parapsicología de pirogénesis, fuego espontáneo, haciendo salir eh, ardiendo una imagen de la Virgen, un niño Jesús decapitado, que apareció decapitado en la misma habitación, y por resumir, porque hay más fenómenos, y también en una estantería donde había un montón de películas de vídeo, de VHS, la causa paranormal tiró al suelo las 3 películas con contenido religioso, que eran Jesús de Nazaret, la túnica sagrada y, si no recuerdo mal, los 10 mandamientos. Podría contar más, pero claro, evidentemente nos encontramos ante causas paranormales que no son precisamente positivas, que no son benéficas, que son malignas, evidentemente. Ahí está, don Santiago, y de ahí venía un poco mi reflexión en voz alta, ¿no? Que son estas entidades que son capaces de atacar a los seres humanos. Y yo por eso le decía al principio, lo entrelazo un poco con estos fenómenos que también están relacionados con la ufología y que son realmente muy negativos, ¿no? Para los perceptores de estas experiencias que quedan
o dejan unas marcas muy negativas, como por ejemplo las abducciones, ¿no? Que tienen episodios donde ujú, el preceptor de la experiencia es violado en ocasiones pues también es objeto de ujú. experimentación clínica y en otras ocasiones pues no sabe dónde está, ¿no? Es como si estuviera en una situación de ni está despierto ni está dormido. Un extraño Sí, trance, sí, podríamos sí, decir, que no es consciente, pero tampoco es inconsciente, ¿no? Entonces, por eso yo siempre lo ato todo un poquito. Don Santiago, yo creo que sí, usted no le voy a entretener mucho más. Simplemente quiero cerrar esta entrevista preguntándole un poco sí, sobre cómo está el mundo del misterio. Yo le voy a explicar una cosa que me pasó a mí hace relativamente poco. Yo escribí sí. este libro que se llama Distorsión o Parafología, donde Ujú, denuncio de alguna forma pues, que hay una teoría, una cierta teoría, que bueno, que se vendió como nueva y realmente no es nuevo, es una investigación de los años 60 y 70, ¿no? Yo jamás hubiera ujú, escrito un libro, pero sí que lo escribí para decir, pues hombre, hacer un homenaje a estos grandes investigadores en mi campo, ¿no? En el campo de la ufología. Usted antes nombraba Argumosa, Sinesio Darnell, pues en mi caso, pues Dennis ujú. Stillings, Hilary Evans y otros grandes personajes que son para mí grandes referentes, ¿no? Yo creo, y le voy a dar yo en primer lugar mi opinión, me voy a mojar yo primero, que el mundo del misterio está monetizado, mediatizado y corrompido. Esto es, para mí, el estado actual del mundo del misterio en su gran banda ancha, ¿no? Menos mal, también tengo que decirlo, que quedan personas como usted que investigan desde esa posición sincera, desde esa posición que también nos permite a los demás adquirir esos conocimientos que ustedes también manejan y que comparten públicamente. Y si no fuera así, pues yo casi que diría que el mundo del misterio está en declive, ¿no? Que está agonizante prácticamente, ¿no? Pero bueno, veo esa luz de esperanza que emana de personas como usted. Yo le quería preguntar, ya para concluir, ¿cómo ve usted el mundo del misterio? Esto, como siempre digo, cuando son temas de gran importancia, esto, Arthur, es un programa, solamente un programa. Yo he hecho uno hace muy poco en la plataforma donde hago los programas de audio podcast sobre Ujú. este tema. Y bueno, creí conveniente cerrar a la hora y 40 ya, hablando yo solo, 1 hora 40, sobre el tema. Es muy amplio, es muy amplio. Voy a intentar sintetizar la respuesta porque nos encontramos, por un lado, con una falta de preparación absoluta. Antes de eso, la proliferación, que yo no estoy en contra, pero siempre y cuando la proliferación de programas, de canales, la proliferación que, por emplear una expresión coloquial, pegas una patada a una piedra y salen 400 programas de lo que llaman misterio. Pero para hacer un programa de misterio, empecé con 16 años, me profesionalicé, empecé a hacer con motivo del Palacio de Linares, de aquellas supuestas psicofonías que no lo eran. Ahí empezamos en 1990. Empecé, y digo empezamos porque estaba Enrique Muro, estaba mi hermano. Bueno, pues ahí yo escuchaba a Antonio Josales todas las noches, a don Germán en la cadena SER, con Julio César Iglesias, luego ya pasó a Onda Cero con Cebrián, y le conocí personalmente, pero yo cuando salía al micrófono, en el 92 ya di el salto a Radio Intercontinental, era una sección de 15 minutos, 2 veces por semana,
pero yo me preparaba los temas, pero a conciencia, a conciencia. ¿Soy un ejemplo? Pues que lo juzgue el público. Yo creo que lo que falta es formación. Cuando alguien dice, hoy vamos a hablar de un fenómeno, por ejemplo, de un fenómeno paranormal, de un fenómeno que es sobrenatural, de un fenómeno que es desconocido. Mire, me está usted mezclando lo paranormal para empezar con lo sobrenatural. Lo paranormal ya sabemos lo que es. Lo sobrenatural, si emplea usted esa palabra, por poner un ejemplo, es lo que atañe a lo divino. Ya está. Un fenómeno que tiene que ver con lo divino. Si hablamos ya y profundizamos en terminologías como, por poner ejemplos, hiloclastia, qué sé yo, si es que hay tantas, teleplastias artísticas, pirogénesis he mencionado, fenómenos de levitación, ese es más conocido porque es muy fácil de identificar, prosopopesis, que es, yo siempre cuando empleo un término técnico, porque la parapsicología es una ciencia, eh, explico lo que es una prosopopesis, que menciona René Sudré en su tratado prestigiosísimo de parapsicología. Una prosopopesis espontánea es traducido, es una posible posesión. Ya está. Pero es que falta formación. Eso por un lado. Salvo excepciones, salvo excepciones, que siempre las hay. No estoy generalizando. Yo siempre digo que cualquier generalización es injusta. Es injusta porque no se refiere uno a todo lo que hay, pero sí un porcentaje muy alto. Y hay intrusismo, lo hay, lo hay. Personas que tienen un canal de YouTube o no de YouTube o de otras plataformas o incluso de radio y bueno, tienen derecho a hablar, por supuesto, faltaría más, pero no a sentenciar, no a sentenciar, porque ni los que, ahora hablo de dos tipos, ni los que llevamos tanto tiempo, en mi caso 35 años, ni los grandes que ya han fallecido han sentenciado y siempre han hablado desde lo hipotético. En parapsicología ya he dicho que no se puede salir nunca de las hipótesis, desde la prioritaria a la menos probable, pero nunca se puede asegurar nada, es dar un salto lógico. Tú no puedes decir en base a qué me dices que esto es mentira, porque tú lo digas, porque tú lo digas. ¿Y qué formación tienes tú? ¿Cuántos años te avalan? Hablo en general, no solamente, cuidado, no solamente en España, en América, en todo lo que es, no solamente Latinoamérica, en Estados Unidos, América del Norte y del Sur, hay programas y canales, hay de todo, mezclan, si se me permite la expresión para entendernos, churras con merinas, la parapsicología, la magia, el ocultismo, el esoterismo. Oiga, oiga, me está usted mezclando cosas que no tienen nada que ver una con la otra. La parapsicología es una cosa, el esoterismo es otra, el ocultismo es otra peligrosísima, el ocultismo. Me está usted hablando de cosas que son muy diferentes. Es decir, falta propiedad en el saber hablar, por tanto, falta un conocimiento de base, aunque sea mínimo, objetividad, objetividad. Sabemos que hay cientificistas que están en activo y lo han estado en el pasado, algunos han fallecido, que en paz descansen, pero es que en el presente hay cientificistas que están al frente de emisiones, de canales, de incluso que escriben libros, que tienen programas de radio,
de audio podcast, aquí y allá y en todo el mundo. No, usted es tendencioso, usted es partidista, usted no es objetivo. Si hay que decir que un fenómeno, el que sea, tiene una explicación natural, hay que decirlo. Y si hay que decir que un fenómeno es paranormal, porque hay pruebas de ello, hay que decirlo. Eso por un lado. Y por otro, has mencionado tú, Arthur, ya que hemos quedado al principio que nos tuteábamos, te llamo de tú. También los egos. Ahí El está. mundo el mundo del misterio no es el que yo he conocido hasta ya determinados años con el emerger de las redes sociales, de la posibilidad de plataformas de tener tu propio programa, y creen que por haber leído 4 libros y consultar 2 documentos ya son especialistas en el tema y que tienen derecho a hablar. Sí, tienen derecho a hablar, pero lo que no se puede consentir es a la audiencia, sobre todo joven, que esto ya lo hablaba yo, lo comentaba en el programa que he dicho que grabé sobre el tema, a los jóvenes, que yo he sido joven, empecé con 16 años, tuve 17, 18, 19, 20, hasta hoy, que tengo 51, camino de 52. Por favor, están confundiendo, salvo excepciones, ¿eh? No meto a todos en el saco, pero salvo excepciones, se está haciendo una divulgación que no es en muchos casos la correcta. Eso es confundir al público. Hay que tener una formación, igual que un abogado, igual que un economista, igual que un médico. Sí, es que la parapsicología en esto a la universidad. De acuerdo, no se preocupe, espérese 10 años. Pero es una ciencia reconocida como tal en 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una asociación rigurosísima que solamente acepta en su seno auténticas disciplinas científicas. Fue reconocida el 28 de diciembre de 1969 como ciencia. También lo recoge la UNESCO. El que diga que la parapsicología no es una ciencia, no sabe lo que está diciendo. Entonces, por resumir, Artur, y ya para terminar, los egos, pero los egos infectados, los egos de algunos, deformados, la prepotencia, la soberbia con la que ciertos personajes, cuidado, no hablo solamente de España, yo veo muchos canales de América, que venden auténtica basura, hay que decirlo así, auténtica basura al público, en diferentes plataformas. Hablo de algunos países en Latinoamérica, enseñando cómo se hacen rituales de magia, pero por Dios, por favor, que eso es peligrosísimo, que aparece un fenómeno que se llama psicorragia, que son fenómenos en cadena violentísimos que se ha dado a raíz de un ritual de magia o de una sesión de Ouija o de Ouija, y que son dificilísimos de erradicar. Entonces, es ponerle, sobre todo a los jóvenes, sobre todo, también a los adultos, pero a los jóvenes se lo están poniendo en bandeja. Y luego, ahora sí, para terminar, porque la respuesta es que estaría otra hora 40 hablándote del tema, eh, es, por supuesto, el tema económico. Es decir, profesional es todo aquel que cobra por su trabajo, ¿de acuerdo? Pero una cosa es trabajar, tener una nómina y o dar una conferencia, y la universidad tener, digo la universidad porque yo he dado conferencias en varias universidades, eh,
tienen destinada esa cantidad que luego tú, por supuesto, tienes que declarar a Hacienda, cosa que en muchos casos no se cumple, no se cumple. Bueno, pues muy bien, pero no es eso. Una cosa es eso, que te paguen por tu trabajo o por aportaciones, porque el público quiere y le da la gana y te quiere aportar, por ejemplo, en YouTube, y te quiere hacer sus aportaciones. Y otra cosa muy diferente es hacer del misterio un negocio. Y eso no lo puedo ni ver. Y me muerdo la lengua, Arthur. No voy a dar nombres ni de España ni de fuera. Personas que, cuidado, hombres y mujeres, no entremos ya en el mundo de los supuestos clarividentes, porque lo son todo. Son clarividentes, mediums, espiritistas, exorcistas. Bueno, es que vamos, poco más o menos que son Dios. Y te dan su tarjeta, y esto lo he visto y conservo algunas. Y es que es un espectáculo. Y cuando hacen lo que hagan con la persona, que podríamos hablar otras 2 horas más, eh, te das cuenta de que es un charlatán, una charlatana, y le ha sacado, bueno, es que conozco casos que son de juzgado de guardia. Estamos hablando de 1 millón de pesetas, una supuesta clarividente, medium, exorcista, a una mujer ciega, estoy hablando del año 1996, que se aprovechó de ella, le cobró 1 millón de pesetas, entonces yo lo denuncié públicamente. El hablar claro en este país, y no solamente en este país, pero bueno, en España, te ganas muchos enemigos, pero también hay que contar, y con eso me quedo, que uno tiene, tú, yo y otros compañeros, muchísimos seguidores que están ahí siempre pendientes de tu trabajo, siguiéndolo y reconociendo el valor que tiene, porque se hace, tú me decías antes, no, es que lo mío es vocacional, para empezar. Si yo me hubiera movido por dinero, no estaría aquí ahora mismo. Está claro, don Santiago, está claro, Entonces está claro. tú pides una entrevista a, me da igual que sea de España o de América, eh, y te dicen que no, que, bueno, o directamente ni te contestan. Pero, esos y esas, que pueden ser lo que quieras, no hablo solamente de presentadores, no, no. Esta gente que he mencionado, te dicen sí, pero el dinero por delante. Entonces, tú te mueves por el dinero, no te mueves por el amor a la verdad, a la parapsicología seria. Tú estás muy lejos de esa esfera y de ese nivel. No digo tú, digo esa persona No, hipotética. no. Sí, no, pero Yo, matizo yo, para que no se yo, me don entienda mal. Santiago, le tengo que decir que el 90% de las personas que he contactado, algunas de ellas muy mediáticas, Enrique de Vicente es amigo mío, por ejemplo, desde hace ya unos cuantos años, eh, siempre me han concedido entrevistas sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero hay otras personas que también son muy mediáticas en España que me han contestado de muy mala manera o no me han contestado. Y, oiga, Ujú, y tengo un ejemplo muy claro, ¿no? A través de un amigo común, eh, le pedí el teléfono a cierta persona española muy conocida, no es Iker Jiménez, había sido de su equipo, y le dije, oye, me gustaría entrevistarlo porque, oye, me gusta mucho su labor, tal. ¿Tú le conoces? Hombre, sí, es amigo mío. Bueno, pues llámale y si te autoriza, dale mi ujú. teléfono y tal. Y sí, sí, me autorizó, le escribo educadamente, con cordialidad. Me respondió al cabo de 15 días y de malas maneras. O sea, sí, no sé, es lo que decía usted de los egos, ¿no? Por eso, y tengo que decirlo aquí públicamente, don Santiago, cuando le escribí, desde el segundo cero, una máxima cordialidad, una máxima educación, una máxima atención.
Y esto, lamentablemente, señores, en Andorra, en mi país, en España, en Francia y en Honolulu, brilla justamente por su ausencia. O sea que necesitamos muchos más Santiagos Vázquez y ojalá salgan muchos más, don Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, pero es que es la realidad. Yo me muevo así y lo mío es vocacional, pero vocacional total. Pero tiene que Lógicamente, vivir, claro, don Santiago. claro, Claro. evidentemente. Pero yo nunca he hecho. Lo que hayan hecho los demás es su problema. Yo no he citado a nadie ni he pensado en nadie. Es su problema. Eh, yo nunca he hecho del misterio un negocio. Nunca, jamás, nunca. ¿No? Y eso le honra y le dignifica. Y fíjese usted, antes ha hablado de algo muy interesante. Yo no le he oído hablar en ningún momento de teorías cuando hemos hablado de la parapsicología. Siempre ha dicho hipótesis, Es porque que es una teoría diferente, se claro. sustenta Sí, con sí, una base científica, ¿no? efectivamente. Pues fíjese, hay una famosa teoría, que no es teoría, es hipótesis, recientemente, os contaba que escribo este pequeño trabajo, eh, pues no es ni teoría, porque no se sustenta ni sobre base científica, ¿no? Pero el ego llega a tal magnitud, lamentablemente hoy en día, que es que Mm, no son capaces ni de reconocer esta cuestión. En fin, don Santiago, vivimos en un mundo cuanto menos peculiar. mm, Yo le desde agradezco luego, muchísimo, muchísimo que me haya brindado esta entrevista. con mucho Y le doy mi gusto. palabra. Usted, si está residiendo por la zona de Madrid, le doy mi palabra y me comprometo públicamente a ir a visitarlo. Porque, bueno, si usted acepta, Perfecto. evidentemente, me gustaría Claro que visitarlo sí, y conocerlo en persona, claro que porque sí. francamente creo que quedan muy pocas personas como usted en fin, es necesario que toda su labor, todo su trabajo continúe dándose a conocer y de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo que nos haya brindado, que me haya brindado a mí personalmente la oportunidad. Para mí es un honor, que aún no me lo creo, me he tenido que pellizcar 4 veces de entrevistarle. Muchísimas gracias, don Santiago. Arthur, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por esta entrevista. He estado muy cómodo. Hemos hablado de muchas cosas, preguntas muy interesantes. Y ahora que los espectadores que saquen sus propias conclusiones, como siempre digo, que cada uno llegue a sus reflexiones y conclusiones sobre todo lo que hemos hablado aquí en todo este tiempo de entrevista. Gracias, Arthur, y un abrazo muy fuerte. No, muchísimas gracias a usted, reitero, por esta magnífica y maravillosa entrevista. Hasta muy pronto, don Santiago. Hasta muy pronto, Arthur.